Fisiopatología, Dr. Belson. El día de hoy hablaremos de la fisiopatología del sarampión. El libro que se utilizó el día de hoy es Pediatría de Nelson, 29 edición. Así que, comencemos. Para empezar a hablar de la fisiopatología del sarampión, tenemos que ver cómo se transmite primeramente. En el caso del sarampión podemos ver siempre que la transmisión va a ser por una vía respiratoria o por una vía conjuntival, por lágrimas o por estornudos o por la tos. Tenemos que entender que la persona al estar enferma con sarampión va a empezar a toser o va a empezar a estornudar, pero una de estas dos va a empezar a liberar gotas, pero gotas en este caso va a liberar gotas pequeñas aerolizadas o gotas grandes aerolizadas de tanto estornudar y toser, y estas gotas pequeñas o grandes aerolizadas es lo que las otras personas van a respirar y se van a contagiar. La fase de contagio de un paciente con sarampión es de 3 días antes y 6 días después del inicio del exantema. Entonces, 3 días antes de que se inicie su exantema o 6 días después de que se inicie su exantema, esta persona va a ser contagiosa y todos los estornudos, las toses que liberen las gotas grandes o pequeñas aerolizadas van a ser posibles fuentes de contagio. El 90% de los que sean expuestos a estas gotas grandes aerolizadas van a estar enfermos en un futuro, ya que el virus puede mantenerse vivo 1 hora a partir de que hayan salido del cuerpo de la otra persona, en cualquier habitación donde hayan estado. Entonces, en 1 hora, si una persona viene, un niño, y está por ahí entrando a la habitación, obviamente se va a contagiar y va a tener el sarampión en un 90% de exposición. Las fases de incubación. A partir de que se ha infectado el niño, tiene 12 días o 8 días de un periodo de incubación. El sarampión, en su primera fase, en el periodo de incubación, va a migrar a los ganglios regionales. Si está entrando por la boca o por la nariz, entonces va a ir más que todo a los ganglios del cuello, como pueden ver en este imagen. Luego del ganglio del cuello va a pasar o la viremia primaria y la viremia secundaria. En el caso de la viremia primaria, se va a diseminar al sistema reticuloendotelial. El sistema reticuloendotelial, el cual está conformado por ganglios linfáticos, por el vaso, por la médula ósea, por el timo, si es que es un niño, y en las amígdalas. En todos estos órganos va a ir a diseminarse el virus del sarampión. Y en el caso de la viremia secundaria, se va a ir a diseminar a la superficie corporal, o sea, a la piel. Poco a poco van a ir llegando los virus, como acá pueden ver. Los virus empiezan a llegar poco a poco a la piel. Pasamos a la siguiente fase, la fase prodrómica. En la fase prodrómica, lo que se han diseminado los virus del sarampión al sistema reticuloendotelial va a empezar a crear las células gigantes de Warthin-Findel-Key. En todos los órganos que están afectados empiezan a crear estas células, y la diseminación en la superficie corporal, en la piel, empieza a causar lo que es la necrosis, empezando a crear pequeñas manchas en la piel
de la persona infectada por sarampión. Esto poco a poco va a causar una destrucción masiva, ya que estas células gigantes de Warthin-Findelkine básicamente son el virus del sarampión que ha ingresado a células, y al ingresar a las células del organismo de nuestro propio cuerpo, empieza a juntarlas, empieza a funcionarlas. Al funcionarse estas células, crean estas células gigantes Warthin-Findelkine, como pueden ver acá, tiene varios núcleos porque son una conjunción de varias células. Es por eso que se crean estas células gigantes de Warthin-Findelkine, que al funcionarse varias veces, en una de esas fusiones pueden llegar a romperse, ya que no pueden cargar con tal magnitud de células tan grandes, y liberan otra vuelta más virus del sarampión para que puedan llegar a infectar a más células. Así una y otra vez empiezan a infectar a otras células. En esta fase prodrómica tenemos que recordar lo que le va a causar a la persona. Acá ya aparecen el enantema de manchas de Koplik, una característica sintomatológica clínica de una persona que esté teniendo el sarampión. Aparece en un 50-70% de los casos y dura de 1 a 4 días. La tos ya empieza a ser frecuente acá. Acá nos aparece una tos intensa que puede durar 10 días, una coriza también, o estornudos recurrentes con rinitis, con secreción mucoide por la nariz. Y por estas dos vías de la tos intensa y la coriza es por la cual vamos a ser contagiosos, ¿no ve? Y una pequeña febrícula de 38,7 grados centígrados. Tenemos que acordarnos sobre todo el enantema de manchas de Koplik, que es muy usual en esta fase prodrómica. Pasamos a la siguiente fase, el cual es la fase exantémica, donde ya empezamos a ser contagiosos. En la fase exantémica nos indica que los anticuerpos del cuerpo van a estar disminuyendo la replicación viral, pero esta replicación viral va a ser muy fuerte, que no lo va a llegar a disminuir en su totalidad. Empezamos con la inmunosupresión de los linfocitos T CD4, y más que todo lo va a suprimir los linfocitos T helper 1. Entonces estos linfocitos T helper 1 van a ayudar a los linfocitos T CD4 a ser destruidos cuando estos linfocitos T CD4 sean infectados por el virus del sarampión. El receptor de la molécula activadora de señalización de los linfocitos CD150 se va a unir más que todo a los virus del sarampión. Al unirse estos al virus del sarampión, van a empezar a destruirlos al atraerlos al linfocito T CD4, pero otros linfocitos van a estar infectados también. El receptor Nectin-4 o PBRL4, que es muy importante en la fase exantémica, ya que estos receptores se encuentran en la nasofaringe, en la mucosa oral, en la tráquea y en los pulmones. Es por esto que estos receptores son los indicados para recibir a los virus del sarampión, y al estar en toda la vía respiratoria, como pueden ver, está en toda la vía respiratoria, va a causar más que todos los problemas o los síntomas en la vía respiratoria, y es por eso que todos los síntomas, casi en su totalidad, son de vía respiratoria en el sarampión, ya que estos receptores son los que van a recibir a los virus del sarampión. En la fase exantémica igualmente vamos a tener una clínica muy
muy similar. Tenemos la descamación, que se va a dar en 7 días, el exantema marcado de 2 a 4 días, una irritabilidad en el 26% de los casos, un letargo en el 46% de los casos y una crisis comicial, algo muy grave, en 56% de los casos. Y esta crisis comicial puede llegar a causar en los niños coma en el 28% de los casos. Como pueden ver, hasta acá, hasta el letargo, todos son unos síntomas más o menos que podríamos controlar. A partir de la crisis comicial, si es que dejamos que suceda, por no dar el tratamiento correspondiente, podemos llegar a tener ciertas complicaciones muy graves. En el caso de descamación, exantema marcado, estabilidad y el letargo, si damos el tratamiento correcto, podemos llegar a tener la fase de recuperación, donde todo va a estar bien, la persona se va a recuperar normalmente y va a poder volver a sus actividades cotidianas con la normalidad necesaria. Pero si llegamos a la crisis comicial y al coma, podemos llegar a una etapa muy grave, donde va a haber una linfadenopatía generalizada de los ganglios cervicales y de los occipitales. Como pueden ver, acá ya aparece con la crisis comicial o en el coma estos ganglios muy abultados, muy característicos de la fase grave de la sarampión. Pero solamente sucederá si es que no lo hemos tratado muy bien al paciente. Eso es todo por esta ocasión. Así, toda la información, memorícenlo, apréndanlo y recuerden. Les ha hablado el Dr. Belsu y les deseo que tengan un buen día.